Minutos en la República Argentina. Lo habíamos anunciado que íbamos a tener la oportunidad de hablar con la doctora Andrea Villalba, que es jefa del Servicio de Infectología del Hospital Encinas en la provincia de Mendoza. ¿Cómo te va, Andrea? Qué gusto escucharte. Buen día. Hola, Hugo. Buen día. Un gusto. Bueno, me imagino que durante estos días te deben estar llamando de todos lados por esto del COVID-19. Cuando uno prende la tele, yo decía hace un ratito, se encuentra en todos los canales de televisión con opiniones de infectólogos, de científicos, de gente que aporta datos sobre este virus que es una pandemia a nivel mundial. De todo lo que se dice, Andrea, de todo lo que has podido también escuchar y estudiar, imagino, porque deben estar ustedes abocados a eso, ¿qué podés decir que hasta el momento por ahí nadie comentó, nadie tuvo en cuenta algunos detalles de este virus? Mira, Hugo, en realidad es lo que vos decís, por ahí estamos todos estudiando porque para todos es un virus nuevo en realidad, así es que estamos todos en estudios y con información dinámica porque esto va cambiando, ustedes deben haber visto que va cambiando recomendaciones y datos fundamentalmente. Pero bueno, en realidad se ha hablado mucho, se ha hablado casi todo lo que se sabe, te podría decir, porque es lo que te digo, y sobre todo los infectólogos y los científicos que hablan a nivel nacional y provincial, están diciendo lo que sabemos, básicamente. Que es así, que es una pandemia, porque es una patología que ha afectado a más de 2 continentes y varios países en más de 2 continentes, por eso es pandemia. Recalcarle eso a la gente, que por eso es por la cantidad de países afectados, no es por la letalidad ni por la gravedad de la infección en sí, que estamos en pandemia. Pero bueno, básicamente algo nuevo. A ver, mucho no tengo para decirte como nuevo. Sí, pero ahora sí. lo que se dice en un primer momento, se decía, Sí. era que esto afectaba letalmente a las personas mayores de 60, 70 años. Sin embargo, ayer falleció un hombre de 53 Sí, años en el Chaco. sí, eso se está estudiando fundamentalmente en nuestro país y bueno, en algunos lugares las personas que han fallecido también, si bien en un principio se pensaba eso, o la gran mayoría eran personas con factores de riesgo, con respecto a la edad y respecto a algunas patologías de base, también se ha visto que están afectando en algunos lugares a gente jóvenes, o a personas jóvenes, o sea, menores de 65 años, que es la edad que previamente se tenía en cuenta, y fundamentalmente afecta en mayor porcentaje a hombres que a mujeres. Hay un 40, un 60% de hombres y un 40% de mujeres aproximadamente, y sí se ha visto que han fallecido algunos hombres en ese rango etario, alrededor de los 50 años o entre 50 y 60 años. Así es que bueno, eso también se está estudiando y se está viendo cuál es el motivo de por qué han fallecido estas personas que aparentemente no tenían patologías previas. ¿Transmisión y contagio es lo mismo o hay diferencias? No, en realidad es lo mismo, la transmisión, cómo se transmite el virus o cómo se contagia en este caso, básicamente porque en realidad este virus sí se contagia, a diferencia de lo que pasaría con el virus del VIH, por ejemplo. Este si se contagia por contacto con personas que tengan la infección, por supuesto, y se contagia a través de gotas, pequeñas gotas, de grandes gotas. Por eso es importante el distanciamiento social o la distancia, mantener la distancia mayor a 1 metro, porque si alguien que tiene la infección tose, estornuda o habla y se eliminan esas gotas al ser grandes gotas caen a distancias menores de 1 metro. Por eso es tan importante las medidas de prevención del distanciamiento social, del contacto con las
con las superficies o con los elementos que pudiesen estar contaminados con secreciones con este virus, porque a través del contacto con estos elementos, si uno se lleva las manos fundamentalmente a la cara, es la posibilidad de adquirir la infección, porque eso es importante. El virus no ingresa a través de la piel, sino el contacto o la transmisión es tocando superficie y llevándonos las manos a la cara, porque ingresa a través de la mucosa de boca, de nariz, de ojos, no a través de la piel intacta, básicamente. Andrea, lo que no he escuchado yo hasta el momento, no sé si lo han dicho en algún lugar, es si el virus provoca algún daño, si deja secuelas, porque al no tener una medicación para mitigarlo, el virus ingresa al ser humano, pasa un determinado tiempo, en principio serían 14 días. Aproximadamente. Sí, ahora, aproximadamente es eso. ¿Deja alguna secuela, algún daño a futuro en algún órgano? En algunos pacientes se ha visto como la afección es fundamentalmente respiratoria. Se ha visto que algunos pacientes, sobre todo algunos pacientes que han tenido cuadros más graves, puede llegar a dejar algunas secuelas a nivel pulmonar, como alguna fibrosis, algunas alteraciones en el parénquima pulmonar que pueden dejar secuelas. Pero, a ver, ¿qué pasa, Hugo? Que este es un virus que apareció en el 2019, entonces llevamos recién, en diciembre del 2019 llevamos 4 meses, por lo tanto, o 3 meses y un poco más. Por lo tanto, la posibilidad de ver secuelas a largo plazo, mucho todavía no tenemos forma de saberlo, pero sí se ha visto que en algunos pacientes que han tenido patología pulmonar más severa puede llegar a dejar algunas lesiones secuelares a nivel pulmonar. Y por ejemplo, estamos en cuarentena, aislados, en familia, algunos, otros solos. De los grupos familiares, uno está autorizado a salir a hacer las compras o los trámites que sean necesarios en un determinado momento del día. A esa persona que sale del aislamiento del hogar, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque en definitiva están todos aislados, pero esa que sale puede ser la que trae el virus a la casa. Sí. Igualmente en este momento no hay virus circulante, al menos en nuestra provincia. No pasaría lo mismo con Buenos Aires, pero en nuestra provincia los 5 casos que hay confirmados han sido todos casos con nexo epidemiológico, que están aislados, que están controlados, todo bien, por lo tanto no habría virus circulante en nuestra provincia. Igualmente, las medidas de prevención para aquella persona que sale y tiene contacto son las que ya sabemos. Primero, decirle a la gente que no hay que andar con barbijo por la calle, porque ese es un concepto, ni con barbijos ni con guantes, porque ese es un muy mal concepto que por ahí tiene la gente, que se cree que circulando con barbijo o con guantes está protegido. Y en realidad ambas cosas lo único que provocan es una falsa sensación de seguridad, porque en realidad el barbijo colocado en personas que no están acostumbrados, primero que lleva un tiempo de utilización, segundo que se ha demostrado que las personas que utilizan barbijo y que no lo requieren se tocan más veces la cara y hay más posibilidades que se toquen la cara con las manos contaminadas y de esa forma adquirir el virus a pesar de tener el barbijo. Entonces, en primera instancia, desechar eso de andar con barbijo o con guantes por la calle, porque también los guantes nos crean una falsa sensación de seguridad. El guante, si uno no lo limpia, no lo lava, es lo mismo o peor que tener la mano directamente, porque la mano la lavamos, el guante habitualmente no se lava. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quien sale tiene que tener las mismas medidas de precaución que se están difundiendo, que ya todos las conocemos y que son el distanciamiento social, el control al toser, al estornudar y básicamente lavarse las manos. Eso es la medida más importante que podemos tener, el lavarnos las manos. El haber descentralizado ahora los testeos del virus, ¿va a provocar que aumenten los casos? A ver, no sé si va a provocar que aumenten, sí lo que vamos a poder tener con seguridad
es un resultado y una respuesta mucho más rápida que la que estamos teniendo, porque calculá que estamos mandando todo al Instituto Malbrán, y bueno, y obviamente que están sobresaturados en el Malbrán, por lo cual se nos demoran entre 4 y 5 días un resultado, y una persona que es negativa la tenemos que seguir teniendo aislada hasta tener el resultado. Entonces, el hecho de tenerlo acá en Mendoza, por un lado, nos va a acortar los plazos terriblemente, nos va a poder dar la posibilidad de levantar los aislamientos en los casos negativos y también confirmarlos más rápidamente en aquellos casos positivos. Y por supuesto, vamos a poder hacer más muestras también que las que se están haciendo enviando a Buenos Aires. ¿Cómo es igual seguimos protocolos. ¿Cómo es el hisopado? ¿Cómo es el estudio que se le hace al paciente? Al paciente se le hace, se toman 2 hisopados, o sea, con un hisopo específico que se derivan en tubos y en un medio de aislamiento particular. Se toma un hisopado nasal o nasofaringeo, se le introduce un hisopo por la nariz y se coloca y se saca la muestra con el hisopo en profundidad de la nariz y otro en la faringe. Y se hacen, los 2 hisopados deben ser hechos para que sea representativa la muestra. Uno nasal y otro faringeo. Uno nasofaringeo y otro orofaringeo. Y eso es lo que se deriva, y lo que se hace en Buenos Aires es PCR, que en realidad es reacción en cadena polimerasa. Se busca la carga viral o la cantidad de virus que existe en ese momento, la PCR. Andrea, lo que preocupa acá son los pacientes asintomáticos, que pueden portar el virus y en una etapa en la que desconocen que lo tienen, van a contagiar a otras personas. Sí, por supuesto que esas personas asintomáticas, se calcula que es un porcentaje muy bajo, muy pequeño, pero bueno, esa es una de las cosas que yo te decía que es dinámico, porque en principio se pensaba que nadie podía ser asintomático, entonces se hablaba solamente desde el inicio de los síntomas. Hoy por hoy se considera que hay un porcentaje menor, pero que puede ser asintomática alguna persona. Pero bueno, eso probablemente nos va a dar un poco más de trabajo un poco más adelante, cuando haya circulación viral en nuestra provincia, que hoy por hoy no la habría. Entonces, todas aquellas personas que están o han estado en contacto con alguien confirmado, sospechoso, o aquellas personas que han viajado, están en cuarentena y están controladas por epidemiología. Igualmente no descartamos que vamos a tener virus circulante. Lo que pasa es que, bueno, que con todas estas medidas lo que se intenta es, como todos saben, extender la curva más que evitar que se produzcan los contagios. Los contagios seguramente se van a producir. Lo importante es no sobresaturar el sistema de salud, básicamente. El virus, cuando una persona se lo contagia, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Cuántos días para detectarle a esa persona que lo tiene? El periodo de incubación, que es desde que se contagia o se adquiere el virus hasta que aparecen los primeros síntomas, se considera que puede ir entre 1 y 12.5 días, aproximadamente como una media entre 5 y 6 días aproximadamente. Ese periodo es el que se considera de incubación, por lo tanto es por eso que se ha tenido en cuenta los 14 días del aislamiento, porque se considera que si en 14 días no tuvo manifestaciones, ya no habría riesgo que aparezca la infección. Ahora, pasado esos 14 días, por ejemplo, nadie garantiza que no te puedas contagiar tampoco. No, por supuesto, nos podemos contagiar. Pasados esos 14 días, quien estuvo en aislamiento no tiene la infección, pero se puede contagiar de otra persona que sí la tenga, sí, por supuesto. ¿Y la recuperación de un paciente, cuánto le lleva? Y la recuperación, a ver, eso se ha visto que también se considera que es alrededor entre 14 y 21 días, todo dependiendo del cuadro clínico, de cómo sea la presentación de
del cuadro, porque si bien sabemos que el 80% de las personas se presentan con un cuadro leve, con manifestaciones leves, sin otro compromiso, y probablemente esas personas se recuperen más rápido que aquellas otras personas que tengan manifestaciones o compromiso pulmonar, cuadros más graves, que pueden llegar hasta un 15%, 20% de las personas. Esas personas probablemente tarden más días en recuperarse y más tiempo en desaparecer la carga viral y la posibilidad de contagio. ¿Es más mortal que la gripe este virus? En realidad sí tiene un porcentaje mayor de mortalidad. Hoy se calcula que globalmente, si bien en algunas zonas tienen un porcentaje de mortalidad, en otros otra, pero se calcula globalmente que es alrededor de un 4% de mortalidad. Es un poco mayor que el de la gripe, sí. Y en cuanto a la estructura sanitaria en Mendoza, ¿estamos preparados para lo que puede ser la curva ascendente? Bueno, por eso precisamente esa es la idea de todas estas medidas tomadas. Si logramos que la curva sea paulatina, estamos preparados. Obviamente que si nos pasa como les ha pasado a los países de Europa, como son Italia y España, que son países del primer mundo, y ellos se saturaron, lógicamente nosotros también nos saturaríamos. Pero si la curva va en la situación en que va hasta este momento, el sistema de salud lo puede manejar muy bien. Para llevarle un poco de tranquilidad a la gente, porque estamos probablemente aturdidos, saturados de tantas noticias, de un tema que es recurrente en todos los medios. Hoy andar en la calle también nos permite hacer algunas actividades diarias. Digamos, no todo está expuesto a que podamos contraer el virus. Sí, seguro. Por eso te decía, hoy no hay virus circulante en nuestra provincia, por lo cual el riesgo sería solamente estando en contacto con una persona que sea sospechoso o que sea confirmado caso de coronavirus. El resto de las personas no serían posibles de contagiar. Pero bueno, igualmente, por eso que te decía, hay que mantener el aislamiento, hay que mantener y hay que darse cuenta que estas medidas tomadas son para el bien de la población y de la comunidad. Quienes tengamos que salir a la calle por una real necesidad, como sos vos, soy yo, que tenemos que salir a trabajar porque nuestro trabajo tiene que seguir realizándose día a día, bueno, que lo hagamos con las precauciones que corresponden. Y el resto de la gente que no tiene que salir, que no salgan a pasear, no salgan a hacer cosas que las pueden posponer. Esas personas que se queden en su casa, porque de esa manera vamos a evitar que pueda circular el virus. Hay otra consulta. Personas que mueren de coronavirus y personas que mueren por coronavirus. A ver, que mueren por el virus, el mismo virus provoca cuando hay compromiso pulmonar, puede provocar un compromiso pulmonar bilateral con un cuadro grave que se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto, y que son cuadros severos y que pueden provocar la muerte del paciente. Y hay otras personas que por el coronavirus produce una alteración que lo colocan en una situación de vulnerabilidad de adquirir otras infecciones. Entonces, pueden pasar ambas cosas, que se complique por el mismo virus o se complique por infecciones agregadas. Y eso es lo que provoca a veces la muerte del paciente. Andrea, ha sido un gusto. La última, ¿cuáles son los pacientes que terminan en terapia intensiva? Porque eso es lo que preocupa en muchos lugares. Bueno, en Rivadavia tenemos 2 clínicas privadas con ese servicio, no así el hospital. Llegado un caso de que hay pacientes que necesiten estar en terapia intensiva, por ahí la cosa se va a complicar y es lo que están tratando de prevenir con esta cuarentena. Pero digo, ¿quiénes son los que van a la terapia? Y en realidad los que van a la terapia son aquellas personas que en principio
tienen un compromiso, como te mencionaba recién, que producen un cuadro de distrés respiratorio del adulto, un cuadro pulmonar severo que requiera asistencia respiratoria mecánica o respirador. Y en general, estas personas, que es como te decía, es el menor porcentaje de los infectados por coronavirus, pero bueno, suelen ser personas que tienen patologías de base, patologías renales, diabéticos, patologías cardíacas o los mayores de 60 o 65 años. En general, estas personas son las que tienen más riesgo de complicación y las que requieren terapia. Terapia requiere solamente quien necesita una mayor complejidad o asistencia respiratoria mecánica. El 80% de las personas no requieren terapia, no requieren respirador y pueden estar en una sala común con los controles adecuados. Y pueden estar en distintos lugares como se están preparando. Totalmente. Digo, ¿viste? Totalmente, sí. Sí, por eso es que la gente por ahí se vuelve loca por el tema de los respiradores. Está bien. Mientras más hayan, por supuesto que vamos a estar cubiertos mejor, pero de todos modos es saber eso. El 80% de las personas no requieren terapia, no requieren respirador y cursan con cuadros leves. Y hoy la mejor vacuna es quedarse en la casa. Totalmente. Andrea, ha sido un gusto, que la pases bien y gracias por tu atención. No, por favor. Hugo, una sola cosita. Le pedimos a la gente que por favor se informen de fuentes oficiales y confiables. Que no le hagamos caso a los grupos o a las cosas que se viralizan por WhatsApp, por Facebook, y que solamente nos informemos por las páginas oficiales, Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, Organización Mundial de la Salud. Por favor, que es lo único que nos va a dar información confiable. Sí, nada de redes sociales, audios que lo único que provocan exactamente. Es miedo a la gente y bueno, y el miedo paraliza y no nos deja actuar correctamente. Bueno, te mando un beso. La doctora Rugno dice que sos una genia. Bueno, muchas gracias. Que estés bien. Igual, gracias. Un beso para vos. Chau, hasta luego. Gracias. Chau. La doctora Andrea Villalba es médica infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Lencinas en la provincia de Mendoza.